También funge como profesora del posgrado de endodoncia en la Universidad Autónoma de Querétaro desde julio del 2012 hasta la fecha. Asimismo, es profesora también del posgrado de endodoncia en la Universidad de La Salle Bajío del 2008 a la fecha. Ha sido profesora invitada, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, en la Anáhuac, Mayap, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Los Altos. Es miembro del Consejo Mexicano de Endodoncia y está certificada desde el año 2003 y recertificada 3 veces más. También formó parte del comité de examen del Consejo Mexicano de Endodoncia en el periodo 2008 al 2015 y es socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia desde el año 2002 a la fecha. Asimismo, también es socio activo del Colegio de Endodoncia del Estado de Guanajuato, donde radica, desde el año 2008 a la fecha. También forma parte del comité de edición de la revista Endodoncia Actual, del comité de edición de la revista ADM y cuenta con diversas publicaciones en revistas nacionales. Además de todo lo que les he compartido esta mañana, también es conferencista a nivel nacional e internacional. Fungió como presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, del Colegio de Especialistas en Endodoncia, ACEM, en el bienio 2015 a 2017 y actualmente tiene su práctica privada limitada a endodoncia en la ciudad de León, Guanajuato. Doctora Elisa, sin más, te cedo los micrófonos y dejo a nuestra muy querida audiencia contigo. Bienvenida y mucho éxito. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Fer, por la presentación. Gracias, por supuesto, Inteligencia Dental, ACOA y Aceptodont, que la verdad es que siempre ha sido un apoyo muy fuerte para mí, profesionalmente hablando, y la verdad es que me han permitido entender un poquito más y aclarar algunas dudas que pues siempre nos surgen, ¿no? Sobre todo estando tan relacionados con el tema de la docencia. Y bueno, sí, en esta ocasión quiero aprovechar para agradecer particularmente tanto a COA como a Aceptodont por siempre apoyarme, por creer en mí, por ayudarme a entender pues dudas, ¿no? Que siempre surgen si nosotros seguimos estudiando continuamente. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Agradezco a todos los asistentes. Entiendo que es lunes y que es lunes en la mañana, pues vamos a tratar de hacer esta charla lo más dinámica posible. Nada más déjenme, hago aquí un movimiento más para no distraerme. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de dolor y cuáles serían algunos factores asociados a entender un poquito el proceso de dolor y bueno, cómo sería la mejor manera de manejarlo o de alguna forma controlarlo efectivamente con anestésicos locales. Probablemente queden muchas dudas, muchas preguntas, bueno, pero la idea es tratar de manejar el tema y precisamente que nos queden dudas, ¿no? Para cuestionarnos finalmente de cómo estamos haciendo las cosas, clínicamente, qué nos está funcionando, qué no, o qué cambios podemos hacer para tener un mucho mejor manejo del paciente, sobre todo específicamente del paciente con dolor. Entonces vamos a dar como un repaso muy, muy general de lo que es el proceso de dolor y bueno, no sin dejar pasar, pues como bien lo dice el tema, pues algunos factores asociados. Les voy a hablar mucho de lo que yo veo todos los días en mi consulta y en el posgrado también con los alumnos. Mi área es endodoncia, entonces voy a enfocarme mucho a eso, pues porque la verdad es que somos una especialidad íntimamente relacionada con el manejo del dolor, probablemente la que más, inclusive
pues se nos considera como la medicina interna de la odontología, porque muchas veces a nosotros nos llega el paciente con dolor, y en ocasiones el dolor no precisamente es dental. Entonces a nosotros es a los que nos toca pues referir al paciente a diferentes áreas para que pues se maneje interdisciplinariamente este proceso. Siempre, por supuesto, necesitamos tener un apoyo científico de las decisiones clínicas que tomamos. O sea, no hay manera de que nosotros en este 2019 tomemos decisiones sin estar basados en pues toda la investigación que se hace día a día a nivel mundial y que nos tiene que servir para tomar decisiones clínicas importantes. Entonces, es uno de los mensajes que yo les quiero dejar. Hay que revisar la literatura, hay que revisar esos grupos que ya están muy bien encaminados en el estudio de dolor. Un grupo, por ejemplo, que a mí me gusta seguir mucho es el grupo de Al Rieder, Nustein, Dion, y es un grupo que tiene ya muy bien controladas sus variables y que comparan mucho la efectividad de los anestésicos, técnicas, 1 a 100, 1 a 200. Entonces, en base a eso tienen que estar basadas nuestras decisiones clínicas, ¿no? Ahora, ¿cómo es nuestra relación históricamente con dolor? Pues así como lo ven en las imágenes, ¿no? O sea, y esto es una reflexión que yo hice después de escuchar a un doctor maxilofacial que yo admiro mucho, el doctor Ignacio Calleja. Y es que, bueno, la verdad es que la relación histórica no nos favorece. O sea, si nosotros nos ponemos a buscar relación, odontología, dolor, esto es lo que encontramos, ¿no? Cuadros oscuros, caras de mucha angustia, de tristeza, de estrés. Y bueno, pues eso es lo que tenemos, y esto es con lo que hemos cargado históricamente a nivel odontología en general, ¿no? Ahora, independientemente de eso, sin dejar de ser un factor agregado, sin importar el tipo de edad, sexo, el tipo de tratamiento, la verdad es que todos y cada uno de los tratamientos que hacemos en odontología, sea cual sea, tienen cierto grado de dolor, y a esto le vamos a agregar pues el fenómeno propiamente de dolor, ¿no? Que es muy subjetivo, que es multifactorial, que cada persona tiene un diferente umbral, reacción y percepción al dolor. Entonces, pues la cuestión, el factor histórico más el factor de sí, en realidad estar conscientes de que cada uno de los tratamientos, por más sencillos que sean, pueden provocar cierto grado de dolor o de sensación de molestia al paciente. Es un factor a considerar para, de entrada, tratar de controlarlo y manejarlo de la mejor manera. Y esto precisamente nos lleva a esta imagen, ¿no? O sea, el todos los días trabajar con dolor, con molestia, con sensaciones desagradables, pues puede hacernos caer u olvidarnos un poquito de la empatía que debemos de tener con los pacientes, aun sea un procedimiento sencillo. Por ejemplo, un simple sondeo puede ser algo muy molesto por los pacientes, y no dejar de creerlo, ¿no? O sea, no dejar de tener el tacto y la sensibilidad, pero sobre todo la empatía, lo más apegada posible a lo que está sintiendo el paciente, porque si no la tenemos, dejamos de manejar estrategias y de utilizar estrategias para que el paciente confíe en nosotros y se sienta desde el inicio, durante todo el tratamiento y hasta el final del tratamiento lo más cómodo posible. Ahora, definitivamente hay situaciones clínicas que van a meditar que nosotros tengamos mucho más conocimiento y mucho más estrategias para esos manejos. Entonces, hay diagnósticos que nos hablan de un grado fisiológico, celular, molecular importante,
de mediadores que potencializan una sensación de dolor y que desafortunadamente pueden ser factores también que afecten la efectividad de medicamentos, no solo de analgésicos antiinflamatorios, no solo de antibióticos, sino del primero que usamos en todos nuestros pacientes, que son los anestésicos, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea el diagnóstico del paciente, si es un diagnóstico que involucra inflamación, dolor, infección, en estos casos nuestra primera herramienta y la más útil debe de ser el anestésico, y con él obviamente una muy buena técnica para poder manejar con mucha cordialidad a estos pacientes, y que el paciente, el hecho de llegar con dolor a nuestro consultorio, no piense que va a experimentar más dolor del que ya sintió, sino todo lo contrario. O sea, a partir de que está sentado en el sillón dental, empezar a hablar con estos pacientes, verlos directamente a los ojos, pero que ellos entiendan y que ellos transmitirles que nosotros sabemos perfectamente cuál es su diagnóstico, qué es lo que está pasando y por qué le duele y cómo lo podemos manejar o controlar de una manera eficaz. Entonces, bueno, por definición tenemos esto que es una definición de la Organización Mundial de la Salud, aunque bueno, por ahí hay algunas modificaciones por asociaciones involucradas de lleno en el manejo del dolor, pero en general pues es una experiencia que involucra tanto sensaciones, o sea, lo que realmente está sintiendo el paciente, pero que también ya son pacientes que a partir de cierto grado de dolor vienen también con sus emociones por supuesto desagradables, pues asociadas al daño en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Al daño real o potencial a los tejidos. Entonces, a grandes rasgos esto es dolor, por supuesto, es un mecanismo totalmente subjetivo. A cada persona le duele de manera diferente, cada persona tiene un umbral diferente, tiene una percepción diferente al dolor, y por eso es fisiológicamente complejo, porque hay personas que a lo mejor un proceso de dolor les da una taquicardia impresionante y quien lo tolera muy bien, hay quien inmediatamente se pone a llorar con un mínimo umbral de dolor. Y bueno, pues obviamente esto lo hace multifactorial. Y es precisamente por eso que debemos elegir bien qué literatura nos sirve para poder tomar decisiones clínicas. Es lo que yo les decía, hay mucha literatura de dolor, sin embargo, no toda la literatura es bien controlada, ¿no? Nos podemos ir con algunos resultados en algunas investigaciones que no necesariamente nos dicen a ciencia cierta qué es lo que está, literalmente a ciencia cierta qué es lo que está pasando, y es algo que ha ocurrido muchísimo con el tema de parestesia, que vamos a hablar un poquito al final de esto. Ahora, algo que está padrísimo en este tema de dolor y que también ha estado siendo muy investigado por este grupo que yo les comento, que aquí lo ven arriba. Aquí el primer autor es Heide, pero el autor o el líder de este grupo es Al Rieder, y también está por acá Nustein. Cuando vean a ellos, tomen esa literatura y aduéñense de ella y traten de darle utilidad clínica. Algo que están investigando mucho ahorita es este tema de los biomarcadores, o sea, qué características físicas de nuestros pacientes nos pueden dar un poquito más de como pistas y también herramientas para ver en qué paciente voy a tener un poquito más de problema con anestesia, o qué pacientes son mucho más sensibles a una sensación de dolor. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan o le agregan un poquito más a la definición del dolor como una experiencia totalmente consciente y que puede ser modificada por señales nociceptivas e influenciada por factores como memorias. O sea, el paciente ya tuvo una experiencia de dolor, por supuesto que va a ser mucho más fácil
que esa memoria al dolor llegue a su organismo de una manera mucho más rápida y generalmente mucho más potencializada. Por supuesto, emociones, procesos patológicos, genéticos y cognitivos. Y esta literatura en particular nos dice que, bueno, estudiando el color de ojos, podemos tener algunos detalles. En particular, esta literatura nos dice que el color de ojos, en base a los parámetros de esta investigación, no es un predictor clínico de dolor específicamente hablando de mujeres blancas durante el tratamiento dental. Pero ojo, yo a lo que voy con esta literatura es que hay que seguirla, porque esta literatura probablemente en un futuro nos va a decir las características en donde nos podemos nosotros enfrentar a un paciente que va a oponerse mucho más al tratamiento, va a tener un umbral mucho más bajo, va a creer menos en la efectividad a lo mejor de medicamentos o drogas como los anestésicos. Y de entrada, con solo ver la fisonomía de estos pacientes, pues hacer un manejo desde cómo hablamos con ellos, ser mucho más enfáticos en qué va a consistir mi tratamiento, etcétera. Y tenemos algunos otros datos. De hecho, la idea es hacer una plática únicamente de biomarcadores, porque es un tema que les comento, a mí se me hace súper interesante y que está teniendo mucha tela de donde cortar. Entonces, por ejemplo, este está desde 1959, ¿no? Reacciones de dolor y necesidad de anestesia local conforme cambia el color del iris de azul claro a café oscuro. O sea, ya tiene mucho tiempo se está manejando esto. Mujeres en trabajo de parto mujeres con ojos claros en trabajo de parto, con mejor tolerancia al dolor que con ojos café oscuro. Y esta ha sido también una constante que yo me he encontrado, ¿no? Que mientras más oscuro sea el color de los ojos, va a haber menor tolerancia va a haber obviamente mayor grado de dolor, o va a ser más difícil controlar el dolor en estos pacientes. En el 2017, personas con cabello y ojos oscuros con mayor sensibilidad que aquellos que tienen cabello y ojos claros. De entrada, o sea, ya hay una tendencia con estos biomarcadores en cuanto a color de piel y color de ojos que nos hablan de cuáles van a tener un umbral más bajo al dolor. Y tenemos en el 2004 sensibilidad aumentada al dolor térmico y eficacia de lidocaína reducida en pacientes que tienen mutación en el receptor de melacortin-1. Y estos son los pacientes, pues básicamente los pacientes pelirrojos, que aquí en México no es tan común, sin embargo, puede ser que nos enfrentemos con algún paciente con estas características y tomar en cuenta que la sensibilidad a los anestésicos va a estar reducida. Esto ya también tiene algunos años que nos lo comentaba Hargreaves en un Congreso Nacional de Endodoncia que hubo, pero como que él apenas empezaba a investigar con respecto a estos biomarcadores. Ahorita ya hay mucho más literatura que nos puede respaldar. Entonces, bueno, la verdad es que yo les comento que para mí es muy interesante y prometo preparar un tema específicamente desde entender pues genéticamente cómo se da esta situación y cómo estos biomarcadores es que provocan mayor sensibilidad al dolor y sobre todo eficacia reducida a los primeros anestésicos, medicamentos que usamos, que serían los anestésicos. Ahora vamos a entender cuáles son los 3 pilares del sistema de dolor. Primero se tiene que detectar, después nuestro organismo lo procesa y al final lo percibe. Entonces, ¿cuáles son las estructuras y los sistemas que forman parte de cada uno de estas etapas? Primero se detecta, nosotros hablando específicamente de dolor dental, pues para la detección del dolor nos ayudan las fibras nerviosas, principalmente a nivel pulpar, las fibras A delta, que ya sabemos que son fibras que
por su cantidad de mielina, son fibras muy rápidas, por lo tanto, esas nos sirven mucho porque cuando el paciente tiene mayor estimulación de fibras A delta, el paciente nos puede decir, es este el diente que me duele con frío, no tengo ninguna duda, es este de abajo. Y la verdad es que a nivel de diagnóstico nos sirve mucho expresión de fibras A delta por su velocidad de acción, porque son muy específicas a ciertos estímulos y no provocan dolor referido. Cuando el paciente de pronto nos dice, pues la verdad es que me molestaba con frío, ya me molesta con calor, el dolor empezó abajo, pero ahora arriba y abajo me duele, pues estamos obviamente ante un reto un poquito más complejo para diagnosticar cuál es la pieza que específicamente que está molestando. Y esto es básicamente debido a que quienes detectan el dolor ya son fibras, ya son las fibras C expresadas, excitadas, y estas fibras desafortunadamente no nos ayudan tanto en el diagnóstico porque las fibras C son las responsables del dolor referido. Entonces ahí tenemos que hacer todavía un estudio mucho más exhaustivo de cuál es la pieza que está molestando, cuál es su diagnóstico y bueno, pues ya una vez que tenemos es obviamente darle un plan de tratamiento. Estas fibras nerviosas, de manera fisiológica, de manera normal, producen cierta cantidad de sustancias que tienen efecto por el mismo sistema, es decir, por el sistema nervioso. Entonces, estas sustancias son llamadas neuropéptidos, y estos neuropéptidos, cuando hay un proceso patológico, las fibras nerviosas empiezan a producirlos en mucho mayor cantidad. Y bueno, estas fibras nerviosas tienen efectos básicamente en dos sistemas que van a provocarle al paciente mayor dolor. El primero es a nivel de vasos sanguíneos porque una gran cantidad de receptores de estos neuropéptidos se encuentran en el endotelio vascular y que provocan, pues generalmente vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular. Los dos protagonistas de esos efectos serían básicamente sustancia P y CGRP, que son los dos que tenemos al principio. Sin embargo, esos neuropéptidos, además de irse a vasos sanguíneos y provocar esos mecanismos, también se van a fibras nerviosas y provocan lo que estamos viendo en las imágenes, que es arborización nerviosa. En la figura A, o en la que vemos en la parte superior, pues vemos un cuerno pulpar tomado con un poquito de como radiolucidez, no radiolucidez, sino mayor como marcadores, pero aquí no hay ningún proceso patológico. Y en la figura B, en la figura de abajo, ahí ya hay un proceso de caries profunda y entonces vemos el gran crecimiento o arborización que existe a nivel de cuernos pulpares. Por eso es que si nosotros a lo mejor empezamos a accesar en la mitad, en la parte central del tejido dental, el paciente no va a sentir tanta molestia, pero cuando nos acercamos a la zona de cuernos pulpares, el paciente empieza a tener sensibilidad si es que no está perfectamente bien anestesiado. Y eso es porque la zona de cuernos pulpares, tanto en dentición primaria como en dentición permanente, es la zona con mucho mayor densidad nerviosa. Pero además, cuando hay un proceso inflamatorio, pues obviamente es una zona de una importante arborización o crecimiento nervioso. Ahora, eso mismo que está ocurriendo a nivel de cuernos pulpares, está ocurriendo también a nivel de tejidos periapicales, obviamente, pero algo muy importante a considerar también para la parte de anestésicos locales es que esa inflamación se está llevando a cabo ya está afectando el origen de estos nervios, es el nervio trigeminal o el nervio trigémino. Entonces, una estrategia muy importante para el manejo del paciente con dolor dental es que nosotros coloquemos los anestésicos lo más acercados posibles al ganglio cervical o al nervio trigeminal para poder cubrir esa zona con un poco de anestésico local y obviamente
que también haya receptores más periféricamente, que sería en el sitio en donde está el molar inferior que está provocando mucho dolor. Ahora, en estos estadios hay una importante expresión también de estos canales de sodio, que son canales de sodio que se descubren en el pez globo, y se les llama canales de sodio resistentes a la tetrodotoxina, y pues, simplemente se llaman así porque fueron descubiertos en este pez que tiene 4 dientes, y por eso es que se les llama tetrodotoxinas. Estos canales de sodio permanecen abiertos, o sea, son súper resistentes a los anestésicos porque están rodeados de una gran cantidad de mediadores químicos que no permite que la molécula del anestésico local llegue a su receptor. Entonces son hasta 4 veces más comunes en pacientes en estadios de pulpitis irreversibles sintomáticas, con o sin diagnóstico periapical, pero definitivamente eso hace, estos canales no podemos controlar que estén abiertos, ahí están en un paciente con pulpitis irreversible o con un proceso de dolor importante. Sin embargo, sí podemos encontrar estrategias para que los receptores del anestésico local sean ocupados en su mayor cantidad por el anestésico. Ahí va a ser muy importante la selección de qué anestésico yo elijo para manejar estos pacientes. Es decir, si elijo mepivacaína, articaína, lidocaína, de eso va a depender en gran parte que yo en estos pacientes logre eficacia anestésica. Bueno, después el dolor se procesa y esto es, pues obviamente, la manera como el dolor viaja del molar inferior que yo vaya a tratar o que esté lastimado hasta el cerebro. Y para esto, pues obviamente toca diferentes estructuras. Acá las estamos viendo: médula espinal, bulbo raquídeo, cerebro medio, hasta que llega alguna corteza. Y esto, bueno, está dividido para que nosotros entendamos más este fenómeno. Sin embargo, es algo que pasa en milésimas de segundos a una velocidad totalmente difícil de fragmentar. O sea, es una velocidad importantísima con la que llega para que nosotros finalmente podamos decir, bueno, hay algo en mi organismo que está mal. Por eso es que el dolor es un mecanismo muy importante para nosotros, nos dice y nos da aviso de que hay algo en mi cuerpo que no está bien o que lo está perjudicando. Esta vía por la que viaja el dolor se llama tracto espinotalámico, pues por todas las estructuras que este mecanismo abarca. Pero una vez que en este procesamiento la información llega a nivel central, por supuesto que va a haber una estimulación y una respuesta aumentada de neuronas que son nociceptivas, pero que están a nivel central y que estimulan periféricamente y que provocan sensibilización periférica. Es decir, una vez que ocurre esto, va a haber neuronas que están en mi diente, en la pulpa y también en el periápice, que antes no reaccionaban a ciertos estímulos como el tacto, estímulos térmicos con dolor, y que ahora empiezan a tener sensibilización periférica, pero definitivamente el efecto empieza a nivel central. Por último, la percepción del dolor se lleva a cabo en alguna corteza central. El dolor de tipo agudo, que es en donde nosotros nos vamos a enfocar hoy, es un dolor que llega finalmente a la corteza somatosensorial. Ahí se percibe, o sea que cuando nos picamos con un alfiler, cuando nos quemamos, cuando hay una caries profunda que está provocando dolor en un diente, ese estímulo tiene que llegar de una manera rápida a la corteza somatosensorial para que nosotros sepamos que hay un daño en nuestro cuerpo. Si no hay la cantidad de estímulos para que las fibras nerviosas tengan el potencial de acción para mandar el estímulo hasta la corteza, pues entonces el paciente no le duele. Y son los pacientes que llegan con nosotros muchas veces, caries profunda, prácticamente
el nervio o el tejido pulpar expuesto y el paciente nos dice, pues no, pues nunca me ha dolido, ¿no? O sea, la verdad es que, pues sí, o sea, el diente se me ha empezado a romper, pero este diente nunca me ha dolido. Pues es porque nunca ha existido la acumulación necesaria de mediadores químicos para que este aviso llegue a la corteza somatosensorial. Entonces entendemos que cuando el paciente ya tiene dolor, por supuesto que el sistema nervioso central está afectado. Y por supuesto que el paciente que ya tiene esta excitación o esta estimulación, también va a tener afectación en la parte anímica, en la parte emocional, porque de igual manera, aunque principalmente se toque la corteza somatosensorial, también este estímulo llega a afectar a la corteza frontal, en donde está nuestro sistema límbico, en donde se controlan nuestras emociones. Entonces, nos va a tocar que un paciente con dolor sea un paciente molesto, enojado, muchas veces grosero, o bien triste, irritado emocionalmente. Son pacientes que a veces en el interrogatorio empiezan a llorar de una manera poco controlada. Y bueno, pues obviamente a nosotros nos toca entender qué parte de ese proceso de dolor está provocando esos cambios emocionales y de inicio tratar de darle placebos al paciente. Uno importantísimo es el que yo ya les había comentado, empezarles a explicar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le está provocando dolor, cómo lo vamos a empezar a manejar, siempre viéndolo a los ojos. Es algo que la verdad en mi práctica privada me ha servido mucho. A veces el paciente con dolor nos dice, no me importa, usted hágame lo que me tenga que hacer. No, a mí sí me importa que usted sepa qué es lo que está pasando y cómo vamos a actuar para empezar a manejarlo. Y todo eso hace que hagamos un clinch ahí con el paciente y generemos una confianza y una armonía para que las siguientes etapas del tratamiento funcionen adecuadamente. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que vamos a platicar de dolor. Vamos a entrar a lo que son los fármacos y pues obviamente que me voy a dirigir, porque no hay mucho tiempo, a lo que serían pues los fármacos, específicamente los anestésicos locales, aunque bueno, pues prácticamente todos los fármacos que nosotros utilizamos actúan bajo los principios básicos, algunos de estos que vamos a platicar, ¿no? Pero bueno, nos vamos a enfocar más en anestésicos locales. Ahora, entender que todos los fármacos pueden funcionar de manera benéfica o de manera dañina, ¿no? O sea, la manera como los utilicemos y las dosis en las que los utilicemos van a diferenciar a un veneno de un remedio. Y esto me gusta siempre colocarlo, pues están viendo desde qué momento es algo que se entendió y que se estableció, pero es bien importante porque, miren, muchas de las dudas que existen en cuanto al manejo de anestésico es por falta de información, es por a lo mejor no tener un entendimiento claro primero de farmacología y después aterrizarlo a los anestésicos, pero muchas dudas clínicas, ¿no? De chin, en este paciente puedo poner otro cartucho o no, híjole, pues ya puse uno de articaína, podré poner otro cartucho de articaína, o sea, mi paciente es hipertenso, y mucho es no considerar la información previa que existe, tomando en cuenta que es un medicamento que de venta libre y que por supuesto para que esto ocurra tiene que haber mucha información e investigación atrás de todos los fármacos que utilicemos, incluyendo los anestésicos, que nosotros vamos a un depósito y los compramos con toda la facilidad del mundo. Entonces, esa investigación que ya está hecha es la investigación que nos dice en este paciente puedes usar tanto, en este paciente puedes llegar hasta este número de cartuchos. Esa información es la que nos dice no hay problema de alergia con estos medicamentos, con estos sí, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje en cuanto a la información que debemos tomar en cuenta. Ahora, ya específicamente hablando de farmacología, bueno, tenemos
este primer paso, que básicamente son dos, ¿no? La farmacocinética, los dos pilares de la farmacología, la farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética básicamente es todo lo que nuestro organismo le puede hacer a los fármacos, es decir, ya una vez que nos lo tomamos o que ya está infiltrado el medicamento, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Y en base a que nosotros sepamos cada uno de estos procesos de la farmacocinética, que yo sé que son, híjole, no sé, pero de pronto son definiciones que como si nos dieran una pastillita de, o como si oliéramos un poquito de formol y nos empieza a dar sueño, y que, pues la verdad es que cuando no está, la farmacología cuando no está aterrizada, a veces se nos hace árida o densa, pero la farmacocinética no es más que eso, o sea, son todos los procesos por los que sigue un fármaco para poder, pues finalmente, cumplir con su objetivo, que sería parte de la farmacodinamia. Pero específicamente esto es farmacocinética por todos los sistemas por los que pasa y los procesos. Esta farmacocinética nos va a decir qué cantidad de droga hay en diferentes intervalos, porque bueno, no es lo mismo la cantidad de droga que se absorbe, que la que se distribuye, que la que se va al hígado para metabolizarse, y obviamente que la que se excreta, que finalmente pues queremos que prácticamente se excrete en su totalidad, aunque en nuestro organismo hay varios sistemas que nos ayudan pues a ir eliminando la droga. Y farmacodinamia está muy fácil. Farmacodinamia es lo que la droga le hace a nuestro cuerpo, es lo contrario a la farmacocinética. Entonces, si yo me tomo un medicamento para poder dormir, pues, o sea, de qué manera o cuál es el mecanismo de acción específico de esa droga para provocarme sueño. Si yo me tomo un antibiótico, ¿cómo va a actuar para atacar bacterias? Si yo me tomo un analgésico, ¿cuál va a ser su receptor para que yo empiece a dejar de sentir dolor? Y si yo infiltro un anestésico, bueno, ¿a dónde se va a ir ese anestésico para que el paciente empiece a sentir hormigueo hasta lograr sentir un efecto pico en donde pues el paciente se siente completamente anestesiado y efectivamente yo pueda empezar a trabajar con esos pacientes? Entonces, bueno, vamos a hablar de propiedades generales y obviamente ir relacionando estos principios básicos de la farmacología a los anestésicos. Y algo que les quiero, por supuesto, recomendar en cuanto a la literatura, esta no es la última edición del manual de Malamed, ahora el último libro que yo adquirí es verde, pero bueno, la verdad es que esta es la base para nosotros, tengamos la especialidad que tengamos o no tengamos especialidad, para nosotros odontólogos esta es la base. Entonces, todos los odontólogos, todos los especialistas debemos de tener el manual de Malamed en nuestra consulta, pues para poder entender este fármaco que utilizamos pues prácticamente en el 95% de nuestros pacientes. Y esta otra literatura de Becker, para quien la quiera, la tengo, pues tengo el artículo y también hice la traducción para poder sacar mayor información de él. Al final les voy a poner mi correo. Es una literatura que es muy, muy digerible. A mí me ayudó a entender muchísimo de los anestésicos, de sus dosis, de cuándo son seguros, cuándo no, en el paciente sistémico, etcétera. Entonces, con mucho gusto la comparto con ustedes. Bueno, ¿cuáles serían las propiedades ideales de un anestésico? Pues aquí está la lista, ¿no? O sea, obviamente no tenemos hoy por hoy un anestésico local, pero sí podemos utilizar, inclusive hacer mezclas de anestésicos para poder lograr una anestesia ideal, ¿no? O lo más ideal posible, que esto se traduciría en lograr una anestesia exitosa o eficaz. Entonces, por supuesto, tenemos no irritar tejidos, no alterar de forma permanente el tejido nervioso, toxicidad sistémica baja, que de esto por ahí en la página de la Asociación Mexicana de Endodoncia hay una plática que di
de puro anestésico local, en donde hablo más de los efectos sistémicos. Hoy, porque no tenemos mucho tiempo, no voy a entrar mucho, pero bueno, pues por ahí está la información. Tiempo de latencia corta, duración de acción suficiente para el procedimiento que yo quiero realizar, potencia suficiente sin que provoque daño, exento de reacciones alérgicas, que vamos a hablar un poquito de eso, estable y de metabolismo sencillo y esterilizable sin perder propiedades con calor, que ahí ya nos meteríamos a la parte de la fabricación del medicamento, que también vamos a hablar un poquito de estos detalles. Estas son las teorías que se han manejado históricamente en cuanto a cómo actúan los anestésicos. Definitivamente las dos que hoy por hoy siguen explicándonos su mecanismo de acción son expansión de la membrana para los anestésicos tópicos y la del receptor específico para anestésicos locales. Esta de la expansión de la membrana es muy sencilla, pues obviamente este es el único éster que seguimos utilizando, que es la benzocaína. Pues obviamente tópica y es la que utilizamos pues muchas veces como placebo, porque en realidad a veces la colocamos e inmediatamente después estamos poniendo la infiltración ya con la aguja. Sin embargo, el paciente muchas veces lo pide, o sea, es un placebo para el paciente. Oiga, póngame la cremita o la pomadita que utilizan para que no me duela tanto. Ese sería cuando el paciente ya tiene un efecto placebo, pero si realmente queremos el efecto real del anestésico tópico, nos tenemos que esperar entre 5 y 10 minutos antes de hacer la infiltración. ¿Cómo actúa la benzocaína? En realidad la benzocaína lo que hace es expandir la membrana, o sea, hacer que la membrana, como lo están viendo en el dibujo de su lado derecho, la membrana se infla o se expande y de esta manera reduce el poro que está, o la bomba que está permitiendo la entrada de sodio muy a nivel superficial, y entonces pues únicamente pues tenemos anestesia pues básicamente de las mucosas, pero a nivel, como les comento, muy superficial, solo por expansión de la membrana. Su efecto es muy rápido y también así de rápido se termina su efecto, ¿no? Y bueno, pues vamos a entender ahora la otra teoría. Y para entender esto, tenemos que entender básicamente qué es lo que tiene que hacer la molécula del anestésico para poder llegar a su receptor. Y va a ser bajo este principio que se llama mosaico fluido, que no es más que lo que nos explica cómo está formada la membrana celular pues de todas las células, incluyendo de las neuronas. Y entonces, pues ya lo sabemos, es una bicapa de fosfolípidos con proteínas o glucoproteínas incrustadas que pueden funcionar de muchas maneras. Muchas de ellas son inclusive bombas en donde se lleva a cabo el intercambio iónico. Entonces, el paso de un fármaco a la circulación general o sistémica va a ser a través de las membranas biológicas, siempre y cuando el fármaco tenga las propiedades necesarias para poder atravesar. Y a esa propiedad le llamaríamos liposolubilidad. Vamos a hablar en un ratito de eso. Ahora, lo que utilizan los fármacos para lograr esto es básicamente a través de un transporte que se llama pasivo, es decir, no va en contra de un gradiente de concentración, por lo que no requiere un aporte energético extra. Y mientras la droga tenga diferentes grados de liposolubilidad, debido a las propiedades o a las características de la membrana, pues obviamente, mientras más liposoluble sea la droga, vamos a tener mayor absorción a través de las membranas. Espero explicarme bien para entender esta parte. Ahora, una vez que el anestésico pudo absorberse, básicamente seguiría su distribución, que ahorita lo vamos a hablar, pero lo más importante es que el anestésico pueda llegar para interrumpir la conducción neural, tiene que llegar a un receptor. Este receptor se llama proteína LA o receptor LA. Entonces, en realidad, la afinidad de los anestésicos es gracias
a que químicamente y molecularmente se parece a ese receptor y entonces puede adaptarse perfectamente a la forma de ese receptor y unirse. Una vez que el anestésico se une a ese receptor, pues entonces tengo o empiezo a tener la sensación de hormigueo, que es lo que queremos que el paciente empiece a sentir, y eso es porque está empezando a dejar de existir entrada de sodio a la fibra nerviosa y por lo tanto la fibra nerviosa está entrando en un periodo de pérdida de potencial eléctrico para poder seguir mandando estímulos eléctricos y básicamente esto sería pues el inicio del efecto anestésico. Ahora es importante, es muy importante la distribución del anestésico porque de esa distribución del anestésico va a depender inclusive qué tanto tiempo de efecto voy a tener, que afortunadamente hoy tenemos anestésicos que nos pueden dar hora y media, 2 horas, hasta un poquito más de anestesia profunda. Y bueno, la distribución se lleva a cabo a través de, o gracias a la unión a proteínas plasmáticas, que pues, la verdad este video siempre me ayuda mucho a poder explicarlo adecuadamente. Y lo que tenemos es que, bueno, esta primera parte es como la primera vez que tomamos un medicamento se va a órganos irrigados, y esto es lo que me interesa, o sea, la droga en realidad va a entrar y va a llegar a circulación sistémica. La droga que no se una a alguna proteína que tiene el plasma de nuestra sangre es la droga que molecularmente no aumenta de tamaño y puede salir. Sin embargo, una cantidad, determinada cantidad va a ser atrapada por la proteína plasmática, que es lo que estamos viendo en el video, y como el aumento de su peso molecular es bastante, pues ya no puede salir de torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede si no puede salir de torrente sanguíneo? Pues que puede permanecer más y eventualmente esa proteína plasmática se desprende de la droga y la droga eventualmente puede salir. Entonces, lo que nos da es un tiempo de efecto prolongado. ¿Qué tenemos con los anestésicos? Los anestésicos utilizan a la alfa-1-glucoproteína ácida como proteína plasmática para distribuirse. Entonces, cada uno de los anestésicos tiene diferentes porcentajes de unión a proteínas plasmáticas y por eso es que cada uno tiene diferente tiempo de duración. Y de ahí que la bupivacaína, que tiene un 99% de unión a proteínas plasmáticas, pues es la que nos da mayor duración de efecto, más o menos estaríamos hablando de entre 9 y 12 horas en tejidos blandos. Y de ahí para abajo, entonces desde ahí empezar a considerar, bueno, si yo voy a empezar un tratamiento, necesito anestesia profunda, que bueno, eso es en todos nuestros pacientes, porque no queremos nunca que nuestro paciente esté anestesiado a medias y que se esté quejando durante todo el tratamiento, porque es muy estresante, no solo para ellos, para nosotros también. Pero bueno, a partir de eso empezar a decidir, ¿no? O sea, qué droga voy a necesitar dependiendo del tiempo que va a durar mi tratamiento. Y entonces acá están los porcentajes de unión a proteínas plasmáticas, 95% de articaína, después lido, mepivacaína y trilocaína. Ahora, la molécula del anestésico local, regresando a estas propiedades, tiene básicamente 3 partes. La primera es el anillo aromático. Este anillo aromático es una parte del anestésico local lipofílica y es lo que le provee a los anestésicos liposolubilidad a diferentes grados, diferentes valores, que es lo que los que están viendo al final en la lista. No sé la verdad cómo se obtenga el grado de liposolubilidad, pero ya son valores preestablecidos, ¿no? Por las personas que los saben obtener. La gran ventaja de esta porción del anestésico es que puede ser modificable, o sea, pueden ser, son enlaces que se les llama alifáticos, que pueden ser sustituidos por otros grupos a nivel molecular, y entonces en esta parte de los anestésicos es en la parte en donde podemos o se puede ya químicamente, que yo me imagino que es lo que hacen los UFBs, por ejemplo, o la gente en laboratorio que estudia los fármacos, puede
modificar este enlace y sustituirlo para poder dar mayores ventajas del fármaco. Y esto es una gran ventaja y un gran plus de la articaína, porque la articaína precisamente en esta parte de su molécula se cambia el anillo de benceno por un anillo tiófeno. Y entonces, este anillo tiófeno es lo que aumenta de una manera importantísima la liposolubilidad de la articaína. Se ha reportado inclusive una tasa de éxito aumentada hasta del 67%, que yo, por ejemplo, que manejo muchos pacientes con dolor, es un porcentaje que por supuesto que me interesa utilizarlo. Y bueno, en base a esto se le ha atacado un poquito a la articaína de, bueno, pues que tiene por ahí, al haber hecho este cambio, puede ser considerársele un éster, porque, bueno, pues el anillo tiófeno de alguna manera tiene características de tipo éster, pero en un gran porcentaje esto se metaboliza muy rápidamente en sangre por esterasas plasmáticas. Entonces, en realidad, aun cuando, como este anillo tiófeno está totalmente integrado a la molécula del anestésico, finalmente la articaína es, en la totalidad de su molécula es considerada una amida más no un éster. Por lo tanto, no debemos de preocuparnos en cuanto a reacciones alérgicas con este tipo de medicamentos, la articaína especialmente. Ahora, ¿por qué me interesa saber esto? Pues porque en pacientes que no tienen dolor preoperatorio, pues tenemos una tasa de éxito altísima, ¿no? Que es del 75 al 90%. Sin embargo, en pacientes que tienen un proceso inflamatorio, que tienen dolor severo, que tienen un proceso infeccioso, tenemos reportes de ineficacia anestésica del 30 al 80%, es altísimo. O sea, hay 8 veces más probabilidades de fracasar con nuestra anestesia en pacientes que se presentan, sobre todo con diagnósticos de pulpitis irreversibles sintomáticas, comparado con aquellos que son asintomáticos. Y bueno, debido a eso también se han propuesto algunas estrategias para poder potencializar a los anestésicos. Y una de ellas importantísimas, que para mí ha marcado la diferencia en mi práctica privada, es el uso de la anestesia suplementaria por bucal con articaína. ¿Por qué con articaína? Esto quiere decir que yo anestesio a mi paciente con regional inferior, con el anestésico que, bueno, que nosotros hayamos elegido, dependiendo de la situación clínica, y 10 o 15 minutos después poner una anestesia suplementaria por bucal, que la verdad es que aparte es una técnica sencillísima, es como poner anestesia local superior, lo mismo hacerlo en inferior. Ahora, esta anestesia suplementaria por bucal sí o sí debe ser con articaína. ¿Por qué? Porque articaína, gracias a esto que les expliqué del anillo tiófeno, es la única que puede penetrar la densidad de hueso mandibular, ¿no? Es un hueso, ya sabemos, la cortical de hueso mandibular es súper densa, y entonces los otros anestésicos no tienen la liposolubilidad para poder atravesarla adecuadamente y poder tener eficacia anestésica. Entonces, en estos pacientes, fíjense, este es un paciente que me llegó cuando yo todavía trabajaba en Puebla. Es un paciente que la vieron previamente, o sea, llegó referida, la acababan de atender, no pudieron accesar adecuadamente a pulpa, aunque la primera imagen es, como a mí me llegó, ya prácticamente estaban en cámara. Y bueno, la paciente se sentía muy anestesiada, muy anestesiada. Sin embargo, a nivel pulpar no tenía absolutamente nada de anestesia, entonces tuvimos que hacer un refuerzo. Por supuesto que con quitar la torunda de algodón que traía, tuvimos un sangrado excesivo, pues obviamente por la vasodilatación y el aumento de permeabilidad, edema, etcétera. Pero son pacientes que nos exigen una muy buena elección del anestésico y una muy buena cantidad de anestésico.
y obviamente pues que nuestro procedimiento clínico sea el que tengamos que hacer para que sus pacientes no tengan dolor durante el procedimiento que yo les vaya a hacer. Y por supuesto el postoperatorio sea mucho más tranquilo. Pero bueno, el postoperatorio nos podemos ayudar obviamente de otros medicamentos. Después tenemos la cadena intermedia. Esta cadena intermedia de la molécula del anestésico va a determinar cómo se va a biotransformar, es decir, los ésteres eran aquellos que eran hidrolizados por esterasas primarias, ya no se envasan en cartuchos dentales, por lo tanto, todo ese problema de alergia, pues lo tenemos ya también bastante controlado. Y bueno, las amidas, que son los que usamos actualmente, se metabolizan básicamente en hígado. Y la última parte de la molécula sería la amina terminal. Este es como el botoncito que enciende y apaga al anestésico. ¿Por qué? Porque en esta parte es cuando el fármaco, cuando lo anestesiamos, entra en una forma cuaternaria hidrosoluble que no puede todavía penetrar membranas, y una vez que entra en el ambiente en donde nosotros lo infiltramos, cambia a forma terciaria, y la cantidad de moléculas en forma terciaria del anestésico va a determinar dos cosas. Obviamente, qué tanto tiempo va a tardar el anestésico en hacer efecto y qué tan profundo y qué tan potente va a ser el efecto del anestésico. Entonces, lo que nosotros necesitamos por lo menos es tener el 50% de las moléculas en forma terciaria para que ese 50% sea el que atraviese membranas y llegue a su receptor. Y de aquí, bueno, que vamos a utilizar este valor que tenemos en los anestésicos, que es el pK, que no es más que un equilibrio iónico que hacen también los químicos en todos los medicamentos, para que nosotros podamos determinar cuál va a ser la mejor superficie de absorción para los fármacos. Entonces, tenemos que todos, básicamente todos van a tener una parte ionizada y no ionizada. Como les digo, químicamente las personas, los QFB son los que hacen estas mezclas. Y básicamente la forma, perdónenme, la forma que esté en su forma terciaria o la forma no ionizada va a ser la que más nos ayude a tener la potencia del medicamento, que ahorita es lo que deseamos. Cuando deseamos que ya la droga se empiece a eliminar, pues entonces obviamente necesitamos que el fármaco se revierta a menos liposoluble y en formas cuaternarias para que ya no se absorba. Pero en esta parte, los fármacos, obviamente que tengan un pK más inclinado a la parte básica, pues van a ser los que se absorban en un medio básico, y aquellos que están más inclinados hacia una forma ácida, aunque sean ácidos débiles, se van a absorber mucho mejor en un medio ácido. Y gráficamente así es como lo vamos a entender. O sea, tenemos un pH en las membranas de las células de nuestra cavidad oral, que en promedio es de 7.4, 7.6. Y nosotros infiltramos un anestésico con un pK muy parecido, que sería un pK de 7.8. ¿Qué va a ocurrir? No, lo que va a ocurrir es que el fármaco no tiene problemas de grados de ionización con qué pelear, y entonces va a haber un muy buena absorción. Aparte, el fármaco tiene muy buena ionización y entonces tengo una gran cantidad de absorción del fármaco, por lo tanto, mayor cantidad de receptores ocupados y mayor efecto del medicamento. Sin embargo, el paciente inflamado o infectado es un paciente con un pH ácido debido a que hay mucho potencial de hidrógeno libre. Y esos hidrógenos son hidrógenos que ya no forman parte integral en alguna célula, sino que por destrucción o daño celular están repartidos en el tejido, y entonces, pero siguen teniendo carga. Entonces, cuando yo meto un anestésico con un pK de 7.8, esos iones de hidrógeno, lo primero que buscan es pegarse a algo también ionizado. Y entonces ionizan al fármaco o lo hidrolizan. Entonces, ahora sí el medicamento no puede penetrar membranas. Ahora, no tenemos anestésicos que ya la solución completa del cartucho sea ácida. Sin embargo, sí tenemos pK más bajos, como por ejemplo con la articaína o con la
mepivacaína, que nos pueden ayudar a que este proceso de hidrólisis o de ionización ocurra en menor cantidad. Y es lo que queremos pues en pacientes inflamados. Y entonces a grandes rasgos, pues estas son las características que vamos a usar, ¿no? La liposolubilidad nos va a dar potencia, la constante de ionización nos va a decir cuánto tiempo va a tardar el anestésico en hacer efecto, la cadena intermedia nos va a hablar de su metabolismo y su unión a proteínas plasmáticas nos va a hablar de su duración. Ahora, ¿qué detalles importantes debo de yo conocer en cuanto a la fabricación del medicamento? Aquí hay algunos puntos que también los considero bien interesantes. Primero que nada, pues que el anestésico que estemos utilizando sea esterilizado con humedad y con calor, y esto es considerado a nivel farmacéutico como un estándar de oro. Entonces, si nosotros vamos ahorita a decidir si tenemos que modificar o elegir algunas, o ver qué opciones hay en el mercado de anestésicos, pues definitivamente este es algo a preguntar, ¿no? Por la farmacéutica o bien por el depósito que nos esté vendiendo el producto, si es que ellos cuentan con esa información. Pero yo lo que hice, después de tener estas dudas, pues precisamente fue acercarme con los que fabrican el anestésico que yo, pues la verdad es que siempre he utilizado. En este caso es, pues particularmente la marca de Ceptodont, pero, y ellos la verdad es que, yo lo comentaba al principio, tuvieron a bien ayudarme a entender y a verlo físicamente cómo se hace todo este proceso, ¿no? Pero ustedes lo pueden cuestionar con cualquiera de las marcas o de los laboratorios que están utilizando de su elección y, bueno, preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las características de fabricación de los productos? Ahora, otro estándar de oro es que el envase sea de vidrio. Pues, ¿por qué? Pues porque, primero que nada, no hay interacción química con el contenido, es un envase impermeable, no hay porosidad y es adaptable, o sea, hay una adecuada dispensación del contenido. Con este tipo de envase hay una forma dentro del proceso de fabricación para que estos sean totalmente libres de látex. Entonces, evitemos también la alergia en los pacientes que tienen este tipo de alergia al látex. Aquellos que son de plástico usan mucho más conservadores porque pueden permitir mayor contaminación. Entonces, también es un punto a considerar en mi elección del anestésico, ¿no? Si yo lo elijo de plástico o si lo elijo de vidrio. Pero otra cosa, o sea, clínicamente no sé en las manos de todos ustedes, pero en las mías, lo que me sucedía es que cuando llegué yo a utilizar cartucho de plástico, la primera infiltración, o sea, la primera carga que yo daba con la carpule del cartucho hacia los tejidos, era una carga que yo no controlaba. Es algo que ya dejó de ocurrirme con los cartuchos de vidrio, pues porque de pronto ahí hay un factor de resistencia entre lo que es el líquido y la superficie. O sea, esa superficie tiene ciertos grados de rugosidad que le da resistencia en el momento en que yo quiero hacer la presión con el líquido. Entonces, la verdad es que para mí es mucho más amigable utilizar cartuchos de vidrio que de plástico, clínicamente hablando, ¿no? Ahora, la etiqueta, no sé si actualmente, pero hubo un tiempo que se utilizó una etiqueta que era la información del cartucho grabada, y esto provocó que los cartuchos, si nosotros hacíamos un poquito más de presión, se rompieran. Y entonces, ahora, por ejemplo, lo que hace Ceptodont es poner la etiqueta que totalmente cubra el cartucho, totalmente lo cubra, eso es importante, y de alguna manera, si hacemos una presión excesiva, si el cartucho se llega a romper, se contiene dentro de la etiqueta. Otro punto importante a considerar. Por ejemplo, es un anestésico en donde no se tiene buen control de calidad. Entonces, lo que ustedes ven a los dos extremos del cartucho son pedazos de vidrio, que puede haber también inclusive fragmentos muy pequeños que yo no los vea,
siempre y cuando la marca que yo esté utilizando no tenga adecuados estándares para el control de calidad. Otro punto a considerar es el tipo de conservadores que se utilizan. Los conservadores de tipo de metabisulfitos son los más comunes, sobre todo en la industria de alimentos, pero en los anestésicos se utilizan para que no se oxide el vasoconstrictor. Únicamente viene en cartuchos con epinefrina y con levonorfina. Entonces, si ustedes están utilizando una marca, sobre todo cartucho de plástico, en donde el vasopresor sea epinefrina o levonorfina, muy seguramente tienen este tipo de conservadores. Y si no hay alergia a los anestésicos, sí hay una alergia importante o cantidad importante de pacientes alérgicos a metabisulfitos, ¿no? Y bueno, además de eso, este tipo de conservadores provocan que la infiltración de estas soluciones sea un poquito más dolorosa porque de alguna manera acidifican la solución. Otros conservadores son el metilparaben y algunos otros derivados de. Esto se utiliza y se utilizó también en cartuchos, ya no se utiliza en cartuchos dentales, pero básicamente era para prevenir el crecimiento bacteriano, sobre todo en cartuchos de plástico. Pero bueno, actualmente este tipo de conservador o alergia con este tipo de conservadores está controlada porque ya no se utiliza. Ahora, un plus agregado en los anestésicos que se utilizan como conservador el EDTA es que, bueno, este es el mismo, o sea, es el EDTA que conocemos como quelante, pero lo que hace en el cartucho es que secuestra iones metálicos que pueden ser potencialmente liberados del émbolo de plástico durante la última esterilización. La cantidad que se puede utilizar de este conservador es 0.4 miligramos, a prácticamente nada. Se utilizan los cartuchos de los que yo utilizo, que son los de Septodont, pero algo muy importante, este tipo de conservador, independientemente del tipo de vasopresor que yo elija, no provoca reacción alérgica. Algo que también considero importante, esta es de mi plática de efectos sistémicos de anestésico, pero no quise dejar de comentarlo con ustedes, es el grado, o sea, recordemos que el anestésico básicamente está formado por la solución anestésica, el vasopresor y el vehículo y, bueno, el conservador que dependiendo de la marca. Bueno, el anestésico como tal, la sustancia separada, tiene características de vasodilatadores periféricos. Esto, cada uno de los anestésicos que nosotros tenemos en el mercado tiene diferentes valores de actividad vasodilatadora. Es lo que están viendo ustedes. Los dos más aumentados serían la bupivacaína y la etilocaína. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo excedo rápidamente la dosis adecuada de este anestésico, puedo provocar hipotensión periférica, ¿no? Obviamente. Ahora, algo que me gusta mucho en este caso, de estos valores, es, por ejemplo, el valor que utiliza la mepivacaína. La mepivacaína de los anestésicos es el que tiene un valor de vasodilatador más baja. Por lo tanto, es el único anestésico que aún sin un vasoconstrictor puede durarnos más tiempo de efecto. Y bueno, ahí por eso tenemos pues las presentaciones con o sin vasoconstrictor, precisamente por las propiedades tan bajas como vasodilatadores de la mepivacaína. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a elegir, voy a hacer un procedimiento en donde únicamente me voy a tardar media hora, pues elijo Scandonest sin vasoconstrictor y tengo el tiempo de efecto adecuado gracias a esta propiedad. Por eso es que considero importante comentárselos. Si lo voy a elegir como un anestésico durante un tratamiento en donde voy a durar aproximadamente una hora, hora y media, pues entonces muchas veces elijo la mepivacaína para poner troncular inferior con vasoconstrictor y afortunadamente tenemos las dos opciones. Ahora, el porcentaje de la solución son básicamente gramos del soluto, que es el anestésico, disueltos en 10 mililitros de solvente.
Y algo que nos dice la literatura que les recomendé de Becker es considerar el contenido del cartucho siempre en 2 mililitros y no en 1.8. Inclusive hay otros países en donde el contenido del cartucho es de 1.8, hay otros donde 1.7, varía. Pero el considerarlo con 2 mililitros hace que nuestro cálculo sea mucho más práctico y seguro. Y entonces esta es la mejor manera de hacer el cálculo. Por ejemplo, la mepivacaína al 3%, lo único que hago yo es mover el punto un decimal y eso lo multiplico por los 2 mililitros que ya está redondeado del cartucho y tengo 60 miligramos de mepivacaína en un cartucho de mepivacaína al 3%. Lo mismo con Lido, por 2 mililitros tengo 40 miligramos y de articaína por 2 tengo 80 miligramos por cartucho. Y de ahí que se establezcan las dosis máximas. Esto es un poquito variado dependiendo de la literatura, pero en general, de lidocaína tenemos más o menos un rango de 10 cartuchos, que es algo excesivo, ¿no? Pero bueno, es como nuestro margen de seguridad. Y de articaína, 4 cartuchos, aunque, bueno, no está agregada, pero porque me hace falta trabajar en esa parte de la plática, hay literatura que habla de hasta 7 cartuchos de articaína en un rango de seguridad. Después, y ya prácticamente es la última parte de la charla, tenemos en dónde actúan el vasoconstrictor de cada uno de los anestésicos que elijamos. Bueno, nuestro organismo tiene receptores para esa adrenalina o para esa epinefrina o para ese levonorfrin. Estos se llaman alfa y beta. Si esa epinefrina llega a los receptores alfa, sobre todo en vasculatura de calibre pequeño, se provoca vasoconstricción, que es lo que queremos con la epinefrina del cartucho. Sin embargo, esa epinefrina también tiene receptores en receptores beta 1 que están en corazón y que pues, pueden provocar un poco de taquicardia en los pacientes, sobre todo si infiltro el anestésico de una manera muy rápida. Y también están en vasculatura periférica, en receptores beta 2, y también se pueden ir. Una clave para que la mayor cantidad de anestésico se quede en los receptores alfa 1 y alfa 2, que son los que yo quiero que el vasopresor toque, o a los que llegue, es anestesiar con mucha calma y lentitud, o sea, infiltrar prácticamente de una manera computarizada el anestésico, ¿no? Si no tenemos ningún aparato para hacerlo, que ya hay varios en el mercado, lo podemos lograr pues controlando, ¿no? A mí me ayuda mucho, como les comenté, el cartucho de vidrio para hacer esa infiltración de una manera muy lenta. Ahora, el más común de los vasopresores es la epinefrina, y la cantidad del vasopresor nos viene en radios, que es 1 a 50,000, 1 a 100,000 y 1 a 200,000. Entonces, este radio nos dice los gramos de soluto, que es el vasoconstrictor, disuelta en mililitros del solvente. Entonces, tenemos un parámetro que son el 1 a 100, que contiene 1 gramo de epinefrina disuelto en 100,000 mililitros de solvente. Y de ahí podemos tener la cantidad de microgramos del vasopresor. Entonces, por ejemplo, en un cartucho que venga 1 a 100, por 2 mililitros que tiene el cartucho en total de solución, aquí también redondeamos, tenemos 20 microgramos. 1 a 50,000 obviamente se duplica y 1 a 100,000 se diluye, que serían 100 microgramos. Entonces, en pacientes que tienen algún problema cardíaco, pues se sugiere no exceder de 40 microgramos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre 1 a 100 y 1 a 200,000? La verdad es que la literatura que he revisado y a la que yo más le creo, no reporta diferencia en cuanto a la concentración sérica, en cuanto a acción prolongada, ni en cuanto a tiempo de inicio. Entonces, la verdad es que yo prácticamente en todos mis pacientes me voy por cartuchos de Medicaín 1 a 100,000. Esos son como mis preferidos y obviamente MEPI con vasoconstrictor. En problemas cardíacos, y esto es para
yo creo que para cualquier afección sistémica, tenemos que hacer interconsulta. O sea, a veces nos da flojera porque es invertirle un poco más de tiempo, pero es la seguridad de nuestro paciente y de nosotros de por medio. Entonces, si hacemos alguna interconsulta, sobre todo en cuanto a qué cantidad de vasopresor puede utilizar, tenemos que hacer el cálculo previamente y considerar hacerlo en microgramos más no en número de cartuchos, porque la persona con quien yo voy a hacer la interconsulta, que probablemente es un médico general o un médico internista o algún especialista, nos podrá ayudar en cuanto a la cantidad en microgramos, más no pues, en cartuchos, obviamente, ¿no? Este es un vasoconstrictor que me gusta mucho, el levonorfrin. Lo considero uno de los vasopresores más nobles. Se combina con mepivacaína al 2% y tiene pocos receptores en beta 2, o sea, en circulación periférica, lo que provoca que haya menor cantidad de gasto cardíaco porque no afecta la presión sanguínea a nivel periférico. Entonces, pues la verdad es que este también es una buena opción a considerar en cuanto a los vasopresores. Los vasopresores, en realidad se metabolizan, aquellos que nosotros infiltramos de manera exógena tienen un metabolismo o una biotransformación hepática y los metabolitos resultantes de esa transformación hepática en realidad no tienen ningún potencial alergénico. Se habla obviamente de la relación que puede haber de los vasopresores con antidepresivos. Aquellos que son no catecolaminas, utilizan su enzima, una enzima propia, ¿no? O sea, la monoaminoxidasa, y con eso sí pudiera haber problemas. Las que son catecolaminas, que serían la epinefrina y el levonorfrin, que la verdad es que son los que yo utilizo en la presentación comercial que yo utilizo, tienen una enzima especial que es la catecol metiltransferasa, y esa enzima es la que se encarga específicamente del metabolismo de este tipo de vasopresores. Por lo tanto, hablando de la interacción que pueda tener el vasopresor con algún otro medicamento, por ejemplo, con IMAOS, no hay obstáculo para eliminar vasopresores porque ellos tienen su propia enzima. Y otro tipo de medicamentos como el Prozac actúan a otro nivel, o sea, en realidad estos actúan inhibiendo selectivamente reasimilación de serotonina. Con este tipo de antidepresivos tampoco tenemos problema. En estos que toman antidepresivos tricíclicos, sí hay que estar alertas, ya que pueden provocar arritmias cardíacas y el vasopresor puede provocar un efecto potencializante. También en aquellos que toman beta bloqueadores, ya que recordemos que si la vía beta está bloqueada, pues el vasoconstrictor que nosotros utilicemos se va a ir por la vía alfa y entonces pudiéramos tener también algún efecto sistémico. En estos pacientes, tratemos de evitar el vasopresor si es posible, y aquí el recurso sería utilizar mepivacaína sin vasoconstrictor. Obviamente hacer monitoreo de datos sistémicos, de valores sistémicos como presión sanguínea y frecuencia cardíaca después de cada cartucho y revisar signos vitales antes de alguna anestesia adicional. Y algo que nos da mucho rango de seguridad es elegir un primer cartucho sin vasopresor y después reinfiltrar, con vasopresor y después reinfiltrar sin vasopresor, que también ahí nos puede ayudar mucho la mepivacaína por el tiempo de efecto que nos da de media hora. Ahora, 2 diapositivas en cuanto a lo que hay de parestesia. Miren, estos autores, Haas y Lennon, reportan aumentar incidencia de parestesia, particularmente en Canadá, después de la introducción de articaína a mediados de los 80. ¿Qué se encuentra después de este reporte? Que, bueno, obviamente genera, pues hasta, yo por así decirlo, cierta psicosis con el uso de articaína, ¿no? En realidad, si ustedes se ponen a buscar a conciencia, evitando metaanálisis, porque muchos de ellos son los que no nos dan información con literatura bien seleccionada, no hay evidencia científica disponible que soporte el hecho de que la articaína esté asociada a mayor incidencia de parestesia.
o mejor dicho, que nos hable de que la articaína es más neurotóxica comparada con otros anestésicos que venimos usando desde hace muchísimos años, ¿no? Todos los reportes que se han utilizado son anecdóticos, han sido algunos datos como de casos clínicos, como anécdotas, y no hay reportes de neurotoxicidad en maxilar superior. Y esto lo comento porque, bueno, si en realidad si fuera en sí la neurotoxicidad provocada por la articaína al 4%, pues entonces habría reportes, inclusive aunque fueran anecdóticos, también en maxilar superior, no solo en maxilar inferior, inclusive de parestesia, y no existen. De hecho, articaína es el anestésico que se ha podido manejar al 4%, es de los pocos que se manejan ese porcentaje, pero precisamente es debido a su poco daño neurotóxico. Y bueno, pues igual, si ustedes necesitan literatura para poder tener más información de esto, por supuesto que me encanta compartir esta información con ustedes. Y esto es algo que explica, este efecto Weber es algo que explica por qué cuando un medicamento tan bueno surge al mercado, sus efectos adversos son obviamente pues achacados únicamente a este medicamento. Y esto es algo que pasó mucho también con la clindamicina. La clindamicina, por ser uno de los antibióticos de última generación y con muchos plus agregados, es un medicamento de grandes cantidades de venta en el mercado. Y entonces, ¿qué sucede? Que estos medicamentos exceden o se potencializan sus ventas en el mercado, los otros disminuyen en el mercado y la cantidad de efectos adversos son dirigidos a un solo fármaco o al fármaco de mayor venta en el mercado. Y esto es algo que por supuesto que también le afectó a la articaína, porque pues, yo conozco inclusive muchos de mis colegas que me dicen, es que yo es lo único que utilizo, articaína. Y por supuesto que si tenemos un efecto ahí negativo o un problema en un paciente de parestesia, pues el paciente pues, le va a ocurrir con el único anestésico, aunque no sea la neurotoxicidad del medicamento, sino algún grado de daño más bien mecánico atribuido a, pues, a la técnica básicamente, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, nos pasamos un poquito del tiempo y bueno, pues vamos a tratar de aterrizar los puntos que vimos, conocer características de nuestros anestésicos a manejar de acuerdo a necesidades del paciente. En pacientes que son alérgicos a bisulfitos, obviamente no utilizar cartuchos con epinefrina o levonor, o bien definitivamente omitir ya el uso de anestésicos enfrascados en plástico, elegir cartuchos con otro tipo de conservadores, como yo les decía. O sea, la verdad es que yo no sé muy bien qué otras marcas utilicen el EDTA como conservador, pero si hay uno en el mercado que me puede evitar esta situación de alergia con las sustancias conservadoras, pues entonces tengo que elegir una marca o una presentación comercial que me ayude a estar tranquilos con esta parte. Tomar en cuenta dosis máximas, tanto del anestésico como del vasoconstrictor. Y bueno, en procedimientos largos hay que considerar que anestesiamos primero una región, terminar el procedimiento antes de anestesiar otra zona. Y entonces, de esta manera podemos controlar la cantidad de dosis. O bien lo que yo les había comentado, poner una primera infiltración con vasoconstrictor y una segunda sin vasoconstrictor en algún paciente en donde yo tenga limitado el uso del vasoconstrictor. Cuando combinemos anestésicos, que perfectamente lo podemos hacer, para mí la mezcla que más me gusta, pues es obviamente mepivacaína con articaína, tomar en cuenta que son dosis aditivas, ¿no? Obviamente. Alergias provocadas por anestésicos tienen que ver más bien con conservadores o bien son atribuidas a los efectos del conservador. Esto quiere decir que muchos de los pacientes nos dicen, oiga, soy alérgico al anestésico.
Si yo entiendo cómo se metabolizan los anestésicos, entonces puedo estar muy tranquila en el sentido de que en realidad todos los que yo estoy utilizando, todos los que están en el mercado, se metabolizan por hígado y los metabolitos no tienen efectos alergénicos. Sin embargo, el paciente muchas veces, si tiene un episodio de taquicardia o que siente que se va a desmayar, que está relacionado con el vasoconstrictor, el paciente lo interpreta como una reacción alérgica. Entonces, en nuestra historia clínica, en nuestro interrogatorio, conocer bien por qué el paciente nos está hablando de una reacción alérgica, a qué se refiere. Y van a ver, generalmente se refiere al efecto del vasoconstrictor. Y lo que sí es un hecho es que no podemos nunca negarle a un paciente el beneficio de anestesia local. Pero además aquí quiero agregar que no solo sea el beneficio de una anestesia local, sino el beneficio de un anestésico local de muy buena calidad y con muy buenos controles de calidad. Creo que sí es un fármaco que utilizamos en un 98% de nuestros pacientes. Estamos obligados a conocer cómo se hace el fármaco, cuáles son los controles de calidad, si cubre ese fármaco con estándares de oro. Y bueno, en particular a mí es algo que me ha dado esta presentación comercial de Ceptodon. Yo no digo que no haya marcas que lo logren, por supuesto que esos controles de calidad tienen un valor agregado en el valor comercial del fármaco, pero es algo que yo de entrada incluyo dentro de mis presupuestos para que no me afecte en cuanto al costo de mis tratamientos, pero sí es un beneficio que la verdad es que me ha dado mucha tranquilidad en muchos aspectos y yo los invito a que ustedes estudien las marcas que están utilizando en el mercado, cuáles son sus estándares de calidad, inclusive pidan una visita a laboratorios, que fue lo que yo hice y que afortunadamente Ceptodon y ICOA me abrieron las puertas, para que ustedes conozcan un poquito más de esos detalles o bien acérquense a alguien que esté directamente involucrado con esa parte de la fabricación de los medicamentos. Y bueno, por mi parte es todo. Les dejo mi correo electrónico. No lo reviso diario, pero más o menos cada 2 o 3 días. Como pudieron darse cuenta en mi currículum, la verdad es que me encanta la docencia, me encanta compartir lo poco o mucho que yo entienda de algún tema. Espero que esto les sirva alguna parte o algunas partes de la charla para pues tratar de mejorar el manejo del paciente con dolor, que siempre va a haber nuevas oportunidades, entonces pues vamos a tratar de siempre ir actualizando esta información. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los asistentes por haber estado el lunes en la mañana, por haber permanecido en la charla. Muchísimas gracias, doctora Elisa Betancourt Lozano. Le agradecemos mucho su interesante conferencia. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y les recordamos, queridos cidentonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan por vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 825. Hola Fernando, si gustas podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Valeria. Muchas felicidades igualmente a la doctora Betancourt por esta extraordinaria conferencia. Prácticamente libros y artículos condensados en 1 hora y media. Extraordinario. Mis felicitaciones. Gracias. Quiero aprovechar también un muy breve espacio para enviarle un cordial saludo a Alejandro Hernández Martín, director comercial de COA Internacional. Gracias también a los más de 330 asistentes que esta mañana nos están acompañando, que siguen aquí aún, ¿sí? Y los invito a que pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Como ya es la tradición con inteligencia dental y con este tipo de conferencias que sirven mucho para actualizar y para reforzar conocimientos, la doctora Elisa Betancourt tiene una cantidad amplia de saludos, ¿sí? Desde Barranquilla, Colombia, el doctor Raúl Barrero manda saludos.
El doctor Hugo Herrera también manda saludos desde Bolivia, obviamente de diversas partes de México también. El doctor Miguel Ángel Zamora hace la primera pregunta y es, doctora, ¿qué experiencia tiene usted en el uso o no de fármacos genéricos en el manejo de dolor agudo? Sí, por ahí hay también una charla de analgésicos antiinflamatorios. Mira, el genérico en realidad es un fármaco que surge a raíz de que el primer laboratorio que tiene la patente la pierde, y para que esto ocurra pasan más o menos de 15 a 20 años. El problema de los genéricos es que algunos de ellos sí son genéricos realizados en laboratorios en donde los evalúan fuertemente en cuanto a controles de calidad, pero aparte la empresa o el laboratorio es una empresa involucrada con controles de calidad de la fabricación y el envasado, toda la fabricación de lo que involucra la fabricación del fármaco. Sin embargo, hay genéricos que no, o sea, el factor calidad es algo que no está controlado con los fármacos genéricos. Entonces, miren, para mí lo más importante es esta primera parte que es cómo yo manejo al paciente con dolor, el establecer bien el diagnóstico, saber qué voy a hacer clínicamente para tratar de reducir en un 60-70% o más el dolor que el paciente ha venido sintiendo. Si lo que yo decido hacer en mi tratamiento es lo adecuado, la verdad es que los fármacos que yo voy a utilizar para manejar el dolor agudo son fármacos muy sencillos, o sea, son fármacos que entran dentro de la familia de analgésicos antiinflamatorios, los que llamamos como AINES, y que a lo mejor no necesito yo una cantidad importante ni por un tiempo importante. O sea, les digo, si yo ya manejé bien al paciente con mi técnica anestésica, no tuvo dolor durante el primer procedimiento que tuvo, sí, yo sé que el paciente con dolor preoperatorio va a tener dolor postoperatorio, pero si lo controlé bien en el tratamiento y con la fase anestésica, lo voy a poder controlar muy bien con algún AINE. Los que a lo mejor a mí me gustan más para manejo de dolor agudo, pues obviamente sería ketorolaco, ibuprofeno, 800 miligramos, es muy buen antiinflamatorio. Si por ejemplo hay algún paciente con ya efectos adversos previos de algunos otros fármacos como gastritis, colitis, pues ahora tenemos mezclas de AINES con paracetamol, que también, pues de mis encuestitas que yo hago con mis pacientes, son fármacos que han venido funcionando bastante bien para manejo de control agudo. Pero si usted tiene dudas, si es un tema que le interesa constantemente tenerlo actualizado, hay una liga en internet que se llama Oxford League, y entra uno poniendo bandolier. Ahí en esa liga se evalúan los fármacos que manejan control agudo y cuáles son los que, cuáles tienen literatura bajo las evidencia más, medicina basada en evidencia, bien controlada, y ahí la verdad es que yo de ahí saco mucha información para elegir estos fármacos. Muchas gracias, doctora. El doctor Miguel Girón hace la siguiente pregunta. ¿Articaína 2 o 4%? ¿Cuál utilizar? Saludos desde Guatemala. Hola. No existe al 2%. O sea, lo tenemos a nivel comercial, pues aquí en México, al 4%. Entonces, miren, la verdad es que es un anestésico, muy potente, y yo me atrevo a decir que muy noble. O sea, nos permite lograr una potencia tan buena con una primera infiltración que inclusive, o sea, que hace que toda la parte restante del procedimiento sea muy noble y muy optimizado, y obviamente sin estar de por medio el dolor del paciente, ¿no? Durante los procedimientos. Les comenté al principio, soy endodoncista y hablo mucho, pues, de dolor
pues dental, ¿no? O sea, pacientes con pulpitis irreversible sintomática, y ya ni se diga, si tienen ese diagnóstico y además tienen cálculos pulpares, son los casos en donde te dan ganas hasta de prender una veladora antes de anestesiarlo, ¿no? Pero la verdad es que estas alternativas de anestésicos, con una muy buena técnica y también haciendo combinaciones de anestésicos, a mí en mi práctica privada me ha dado muy buenos resultados y es lo que yo comparto. A lo mejor hay quien mezcla articaína con lidocaína y le ha funcionado muy bien. Está bien, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctora Elisa. El doctor Héctor Manuel Morelos comenta, excelente plática, y su pregunta es, para efectuar tratamiento de conductos, ¿influye el hecho de estar con ingesta de bifosfonatos? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. No hay ningún problema. Podemos anestesiar. Vaya, es más bien el problema sobre todo si hay algún proceso, sobre todo infeccioso, pero en cuanto a que tengamos que modificar algo en cuanto a la selección del anestésico, no. Yo me guío mucho, que si luego, si me puede mandar un mail, doctor, en un diccionario de fármacos, pero totalmente enfocado a odontología. Y tiene un apartado que es manejo de pacientes sistémicamente con algún compromiso sistémico y tiene un apartado especial de bisfosfonatos. Y bueno, también ahí la verdad es que me ha aclarado muchas dudas y muchos mitos que pueden existir, pero aparte viene, o sea, la solución del anestésico por separado con la del vasopresor y en qué pacientes sí, en qué pacientes no, hay contraindicaciones. Entonces, si usted me permite también compartirle esa información, yo creo que va a ser también de mucha utilidad para usted. Muchas gracias, doctora. Voy a continuar leyendo algunas preguntas más. El tiempo nos apremia un poquito. Voy a continuar con las que han llegado por medio de inteligencia dental y después voy a leer también las que llegaron por Facebook. La doctora Rocío Salas hace la pregunta, ¿qué porcentaje existe de alergia al anestésico y cuáles son esas reacciones? No hay porcentaje de alergia al anestésico. O sea, lo que sucedía antes con los ésteres es que se biotransformaban en plasma. Y entonces los metabolitos resultantes de esa, o sea, recordemos que la biotransformación es el mecanismo que utiliza mi cuerpo para, de alguna manera, romper la droga o degradarla para que ya nuestro cuerpo la pueda eliminar. El problema es que muchas veces, después de esa biotransformación, puede haber metabolitos resultantes, que tengan potencial alergénico, y era lo que ocurría con los ésteres. Con los anestésicos que nosotros utilizamos actualmente, que todos son amidas, todos se metabolizan en hígado, todos. Entonces, los metabolitos resultantes de esa biotransformación, o sea, el hígado puede utilizar inclusive enzimas, puede utilizar, que para los anestésicos generalmente usa el hígado fases enzimáticas para degradarlos, pero también puede utilizar inclusive conjugación con algunos químicos para romper más la molécula, pero no tiene tanto problema, la verdad, el hígado para degradar anestésicos. Bueno, los metabolitos que resultan de esa ruptura de las moléculas del anestésico no tienen potencial alergénico. Entonces, por eso yo al final les comentaba, si el paciente les dice soy alérgico al anestésico, pregunten cuál fue la reacción alérgica. Si es una reacción alérgica real, entonces hay que indagar más en cuanto a otros tipos de alergia, que sobre todo estarían enfocadas a investigar si se debe a algún conservador. Y si es eso, pues para mí, o sea, la mejor estrategia o ahí la decisión a tomar sería utilizar anestésicos con conservadores, que no provoquen alergia, como les comentaba el EDTA, obviamente utilizar cartuchos de vidrio, porque son los que también
no utilizan sustancias que puedan provocar alergia. Muchas gracias, doctora Elisa. La doctora Gema Ventura González, excelente conferencia, doctora. Ese es el comentario que realiza. Gracias. La doctora Lucía Argüello, igualmente. Gracias, doctora. Siempre me encantan sus charlas. Saludos desde Honduras, colega Endo. Muy bien. La doctora Norma Vega, excelente conferencia. Y su pregunta es, ¿articaína se puede utilizar para anestesiar de manera regional o solo como anestesia complementaria en maxilar o mandíbula? Gracias. Se puede utilizar sin problema maxilar o mandíbula. O sea, platicamos que la verdad es que se le ha satanizado el rollo de parestesia asociada con la articaína, pero yo se lo atribuyo más a un efecto Weber en su tiempo. Actualmente inclusive ni siquiera hay tanto reporte de situaciones anecdóticas. Entonces lo podemos utilizar, pues yo para hacer endodoncia en maxilar superior, pues prácticamente siempre utilizo articaína. En maxilar inferior, depende mucho, ¿no? O sea, si el paciente es completamente sano, inclusive a veces utilizo para regional inferior articaína y para suplementaria por bucal articaína. Cuando tengo ahí como algún problema en cuanto a la dosis del vasoconstrictor o no necesito así muchísimo tiempo, o hay algo que me haga dudar de la cantidad de articaína, pues entonces pongo en troncular inferior mepivacaína con vasoconstrictor, que me va a dar muy buen tiempo de efecto, y suplementaria por bucal es la que yo les comentaba, que no intenten ponerla ni con lido, ni con mepi, ni con ninguna otra, porque articaína es la única que puede penetrar el hueso de la cortical. Entonces, si ustedes quieren estar más tranquilos con la dosis de articaína, guarden articaína para la suplementaria por bucal, pero, o sea, sí la pueden utilizar para regional y para suplementaria, sin problema. Muchas gracias, doctora Elisa. Voy a leer la última pregunta, más que nada por cuestiones de Sí, tiempo. de tiempo. ¿Qué articaína aplicada troncular mandibular aumentan las posibilidades de parestesia? Bueno, pues es igual algo que ya comentamos, ¿no? O sea, la parestesia, yo les decía, o sea, hubo una venta tan importante a nivel mundial de articaína, que pues por supuesto que cuando ocurría un accidente, pues era atribuida al anestésico más vendido. Sin embargo, yo les comentaba, pues no hay tampoco reportes aumentados relacionados con la neurotoxicidad de la articaína por estar al 4%. Pues para mí la verdad es que yo creo que nunca debemos de pretender mejorar nuestras técnicas, ¿no? O sea, muchas veces es que la técnica que estamos utilizando está provocando o tiene mayor probabilidad de provocar algún trauma mecánico y por supuesto estamos con más predisposición de provocar parestesia, pero no es sí la solución. O sea, yo les comentaba, hay estudios, algunos de ellos los tengo yo dentro de mi aporte científico, o sea, como para respaldar esta información, a eso me refiero, en donde, o sea, la articaína pudo llegar o se pudo preparar al 4% precisamente porque es mucho menos neurotóxica, si no, no se hubiera preparado al 4%. Entonces, pues a lo mejor ver si tengo que hacer algún cambio en mis técnicas. Yo le digo a mis alumnos, yo sé que ya vienen casados con una técnica de licenciatura, vean cómo anestesiamos todos sus profesores y de cada uno de ellos saquen algo para que ustedes hagan su propia técnica anestésica, que al final, pues,
todas acaban siendo pues muy parecidas porque anatómicamente todos necesitamos anestesia en la misma zona, ¿no? Sobre todo la regional inferior, que es donde más problemas tenemos. Pero bueno, la verdad es que ese es mi criterio basado en la literatura que yo he leído con respecto a parestesia relacionada con arte. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, para finalizar, el resto de las preguntas que obviamente por cuestiones de tiempo, como he mencionado, no alcanzamos a mencionar esta mañana, que serán menos de 10 preguntas las que estarán pendientes, se las haremos llegar a la doctora Betancourt. Ella ha compartido en la última diapositiva su correo. Hay gente que nos pregunta si lo puede volver a poner. Yo lo memoricé, es ebetalo@yahoo.com.mx. Así Y es. bueno, seguramente ella tendrá pues mucho gusto en poderles responder por esa vía, en la medida que su agenda lo permita. Sí. Antes de cederle los micrófonos a la doctora Betancourt para unas últimas palabras al auditorio virtual, quiero nuevamente darle las gracias a todos ustedes que se han quedado de principio a fin en esta sesión, en el mes del manejo del dolor. Los invito a que la próxima semana también nos sigan por las diferentes redes sociales de COA Internacional, de Ceptodón y de Inteligencia Dental. Sin más, se despide su amigo Fernando Flores y le cedo los micrófonos a la doctora Elisa. Pues muchas gracias, Fer, por la invitación. Mire, la verdad es que siempre que uno puede compartir lo que sea de la información que uno tenga, es una oportunidad más para crecer, para complementar la información, para a lo mejor hacer una diapositiva para que algo quede más claro de lo que se explicó. Entonces, bueno, pues también agradezco la oportunidad, la confianza que siempre han tenido en mí. Y bueno, pues cualquier cosa, por supuesto que estoy súper al pendiente de las preguntas que hayan quedado sin responder. Y bueno, pues por acá nos estaremos viendo en la próxima charla. Que tengan súper bonito día y muy bonita semana. Muchísimas gracias, doctora Elisa Betancourt Lozano, por esa interesante información. Le mandamos un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. Gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer haberlos recibido el día de hoy en el ciberespacio. Nos encantará encontrarlos en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide de ustedes su amiga Valeria Consuelos y que tengan una bonita tarde. Hasta pronto.